Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, entonces vamos a estar en Primera de Samuel y vamos a leer juntos desde el capítulo número 10, verso número 17. Pero quisiera tal vez, a manera de introducción, contarle algo. Usted sabe que a veces yo me vuelvo un poco personal en esto de aquí, porque hay cosas que a uno le pasan en la vida. Y a veces, como decía Tito, a veces no entiendes por qué te pasan, pero después con el tiempo lo comprendes. Y el título de hoy, inclusive le puse como título de sermón, Tienes lo que pides. Años atrás, ya algunos años atrás, cuando con mi esposa comenzamos un emprendimiento, en esa época vendíamos ropa, ya habíamos llegado a un punto de poder tener tal vez cierta estabilidad en el negocio. Ya podía haber lo suficiente y necesario para pagar las cuentas de casa, el colegio de los chicos, pero había algo, una constante tentación. En nuestro alrededor teníamos varias amistades que se dedicaban exactamente a lo mismo. Y nosotros en esa época, por la gracia de Dios, habíamos tenido ya 2 puntos de venta. Pero nuestros compañeros, amigos, porque a veces inclusive en el viaje nos encontrábamos, cada vez que conversábamos nos decía, ya voy a abrir el 10º punto de venta. Y nosotros, ¡oh! Y el otro, ya voy a abrir el 7º. Yo, ¡oh! ¿Qué está pasando? Y nosotros íbamos, pero a duras penas con 2. Ahí hubo una tentación latente y era más que nada, yo creo que en ese sentido los varones somos un poco más lanzados o imprudentes. Y yo le decía a mi esposa, no, es que hay que abrir otro, ya es que hay que abrir otro. Y cuando quería abrir el otro de alguna forma se cerraba la puerta, pero yo decía, no, es que hay que tumbarlas y entrar, hay que tener fe. Y buscaba hasta que encontré. Cuando se abre este 3er punto de venta, yo dije, bueno, ahora sí viene lo bueno. Fue todo lo contrario. Empezó deuda tras deuda y deuda tras deuda. Y la deuda tiene este efecto como cuando usted lanza una pelotita de hielo en una montaña con nieve que va rodando y se crece y se crece y se crece. Literalmente fue así. Llegó a un punto de que esta situación creó dolor en medio de nosotros como familia. Porque ahí es donde los padres a veces nos desesperamos, no sabemos qué hacer, y ahora cómo vamos a pagar, y toda esta situación. No le alargo el punto, quebramos. No fue una situación fácil de pasar. Vimos la misericordia de Dios luego. Pero ¿a dónde voy? En este caso, mi necedad, el querer hacer algo que otro tenía, me llevó a tomar una decisión, o mejor dicho, a pedir algo que no era para mí, que no era para nosotros. Y vamos a ver al pueblo de Israel en una situación similar. Ellos gozaban del mayor privilegio que cualquier pueblo podía tener. Dios era su propio rey. Dios gobernaba sobre Israel, pero había un problema grande en el corazón de Israel. Estaban pidiendo rey como las otras naciones. Estaban mirando alrededor y veían que un hombre gobernaba. Tal vez los reyes a su alrededor llenos de lujos, tal vez tratados como un mismo Dios, hicieron brillo al corazón de Israel para desear esto de aquí. Pero vaya el dolor que esto luego causa. Pero no me quiero adelantar porque vamos a seguir estudiando durante estas semanas. Pero quisiera decirle algo. En nuestra necedad nosotros vamos a obtener lo que pedimos. Dios muchas veces nos deja obtener nuestra petición. Pero quisiera que observemos cómo juntos el Señor en su gracia nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Entonces, ¿todos listos? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10,
versículo 17, y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová. ¿En dónde? En Mizpa. Muy bien. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y vuestras angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada de la familia de Matri. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¿qué dijo? ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no trajeron presente, mas él disimuló. Muy bien. Entonces este capítulo nos está hablando de cómo Saúl es confirmado como el rey de Israel. Aquel rey que dice la Escritura que ellos habían pedido. ¿Y a qué medida lo pidieron? ¿Se acuerdan? Tal cual como la de las otras naciones. Ellos querían un rey así, como las otras naciones lo tenían. Pero miren, aquí viene algo interesante. El Señor nunca nos da nada sin antes advertirnos. ¿Sabían eso? Dios jamás nos va a enviar a la desgracia, como dije hace un par de semanas, sin antes mostrarnos la gracia. ¿Y cómo lo podemos ver justamente en este capítulo? Se dieron cuenta, y regrese conmigo al verso 17, ¿en qué lugar fue que ellos se encontraban en ese momento? La ciudad se llama Mizpa. Es interesante al poder leer el significado de la ciudad Mizpa. Y Mizpa significa torre de vigilancia o atalaya. ¿Sabían ustedes que ese mismo lugar, Mizpa, era el lugar donde el Señor les ayudó en su pelea contra los filisteos? Un pueblo que sabía batallar, mucho más poderoso tal vez en herramientas que el pueblo de Israel. Pero Dios en ese lugar les dio la victoria a Israel. De hecho, si nosotros revisamos el capítulo número 7, venga un ratito conmigo, miren lo que hicieron los israelitas cuando vencieron la guerra. Ante aquel enemigo imposible de vencer, pero Dios le da ganar la batalla. Miren lo que ellos hacen en el versículo número 12, capítulo 7, dice la Biblia. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre como Eben-ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea, en ese mismo lugar había una piedra que hacía algo, recordarles. ¿Y qué estaba recordando? Sino la ayuda de ¿quién? Del Señor, cuando les entregó la victoria sobre ¿quiénes? Sobre sus enemigos. Enemigos imposibles de vencer por medio de fuerza humana. Entonces, en Mizpa usted caminaba y veía la piedra y usted ¿qué decía? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aquí fue el lugar donde Dios nos ha ayudado. Ahora, no solamente que de esa forma
Dios les recuerda que Él había sido el capitán, el general del ejército de Israel. Sino que el Señor en el verso 18, mire lo que les dice. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Miren lo que proclama el mismo Dios. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Les hago una pregunta, entonces, ¿quién fue aquel que dio libertad al pueblo de Israel? Fue Dios mismo. No fue nunca las fuerzas de Israel. Ellos no fueron libres por su propia fuerza, no fueron libres por la fuerza de otro hombre. Ellos fueron libres solamente por la fuerza de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Miren esto de aquí, en el verso número 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Dios les estaba advirtiendo, les está diciendo, por favor recuerden, traigan a la mente, rebusquen en su corazón y en su memoria, que no ha sido su fuerza ni su poder la que ha traído a libertad, sino que he sido yo mismo, el Señor, quien ha peleado y les ha otorgado la victoria. Pero Israel quería desechar al Señor. Y su respuesta fue, no gobiernes tú, ponnos un rey hombre, un rey humano sobre nosotros. El Señor no los iba a dejar en su necedad sin antes advertirle, y lo estamos viendo justamente en el capítulo 10. Pero en el capítulo número 8, que lo estudiamos hace un par de semanas, el Señor inclusive les llega a decir, ustedes van a pedir rey, y esto es lo que el rey va a hacer sobre ustedes. Va a tomar lo mejor de ustedes, a sus hijos, a sus hijas, a sus animales y sus tierras. Todo lo que poseen, el rey lo va a tomar para sí mismo. El Señor no nos deja ir a la desgracia sin antes advertirnos. Yo sí me hice una pregunta aquí. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios tiene que advertir al ser humano necio que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo su propia voluntad y no simplemente lo deja estrellarse? Porque Dios no es como nosotros, sino que la Biblia, y acompáñenme un ratito al libro de Ezequiel, venga un ratito conmigo al libro de Ezequiel, en el capítulo número 33. Cuando usted llegue ahí, dígame un gran amén. Yo todavía no llego, así que ahora sí me esperará usted a mí un poquito. Ezequiel capítulo 33. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 33, versículo número 11. Dice así. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él advierte porque no desea la muerte del hombre necio, de nosotros, cuando actuamos en nuestra necedad. Pero no solamente el Antiguo Testamento nos da testimonio de por qué Dios no nos deja dar rienda suelta, sino que trae su advertencia, su gracia antes de la desgracia. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Venga conmigo a segunda de Pedro, por favor. En el capítulo número 3, en el versículo número 9. Dice así la Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento.
al observar cómo está nuestro corazón, al ver cómo están nuestras obras o cuál es realmente el motivo de nuestra petición. Queridos amigos, Dios advierte antes de otorgarnos la petición, que muchas veces sin poder ver o en necedad hacemos. Y ahora regresemos a 1 Samuel, justamente en el capítulo que estamos estudiando. Y aquí va a ser algo interesante el Señor, porque el rey que piden, el rey que les va a ser presentado, en este caso Saúl, no es traído al azar. De hecho, el Señor lo va a confirmar. ¿Cómo fue que pidieron ellos? Recuerden ustedes, ¿cómo fue que pidieron ellos que sea el rey? Regresemos un ratito en el capítulo 8, 2 menciones de lo que Israel está haciendo como petición. 1 Samuel, capítulo 8, en el verso 5 tenemos la primera referencia. Dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, aquí viene la petición, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen ¿quiénes? Todas las naciones. Y si revisan el verso 19, miren más abajo, dice, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Wow. ¿Saben qué? Vemos que ellos tenían puesta su mirada en los que estaban alrededor de ellos. Y están pidiendo aquí rey a medida, literalmente están pidiendo el rey tal cual como los que estaban alrededor de ellos. Y el Señor entonces en el capítulo 9, 1 Samuel, Él ya confirma de manera privada, íntima, hacia el profeta Samuel y les guía hacia ¿quién? Hacia Saúl. Ahora en este capítulo ya no lo va a hacer de manera íntima, sino más bien va a traerlo justamente frente a todo el pueblo. Y cuando nosotros observamos esto, vemos algo interesante en la forma en la que es traído Saúl como rey. Revisémoslo juntos nuevamente. Venga al capítulo número 10. Y miren lo que nos cuenta el versículo número 18. No, perdón, 20. ¿Llegó? Ah, están poniendo las pollas en las pantallas. Bueno, verso 20 dice así. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada ¿quién? La tribu de Benjamín. Verso 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de ¿quién? Muy bien, de Matri. Y de ella fue tomado ¿quién? De Saúl, hijo de Cis. Esto es interesante porque esta era la forma en la que ellos sabían que Dios era el que estaba sobre control de todas las cosas. A esta forma de consultar a Dios le decían repartido por suertes. Porque en el pensamiento hebreo hay algo interesante, que aún sobre todo lo que sucede, todo lo que pase, nada es por coincidencia o suerte, sino que Dios gobierna aún sobre lo que el ser humano lo considera suerte. ¿Me cree o no? Pero vamos a verlo en la Biblia, no solo para que me crean. Vengan conmigo a Proverbios 16. En Proverbios 16 hay un versículo muy conocido. Esto por si acaso no es para que ande comprando lotería, el Pozo Millonario, nada. Sino para que comprendamos que nada es por suerte, sino que Dios gobierna aún sobre lo que llamamos suerte. Proverbios 16, versículo número 33. Miren lo que dice la Escritura. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. Y nosotros vemos este ejercicio de los judíos justamente cuando vienen y buscan el sucesor de Judas. En Hechos capítulo 1 usted lo va a ver. O cuando hay repartición de tierra en el capítulo 18 de Josué. Ellos traen, de alguna forma, hacen este ejercicio y llegan no solamente a la tribu de Benjamín, luego a la familia de Matri, sino que llegaron justamente a la persona a quien Dios, días anterior, por medio de Samuel, había confirmado que era ¿quién? El rey de Israel. Cuando él hace esto, el profeta, y llama a todo Israel, y ellos miran,
Dios está haciendo algo. Dios está confirmando que ese hombre llamado Saúl, ese es el hombre que es el rey de ellos. Y esto es lo interesante. Era a medida, justo como pidieron. Yo el otro día justamente me compré, creo que es esta chaquetita. Y mi templo se está extendiendo porque ando comiendo mucho. Entonces yo dije, miren que yo estiro la mano y me queda grandote. Este no está hecho a medida, tengo que cortarlo un poquito para que ya quede mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no escogió al azar a Saúl. Toda característica de Saúl, toda su forma de ser, de actuar durante el tiempo, iba a demostrarles algo al pueblo de Israel. Que así como ellos pidieron a medida su rey, Dios a medida se los iba a entregar. Entonces lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es ver cómo sería este rey y cómo eran entonces los reyes alrededor de las naciones. Y veamos entonces lo primero que sobresale de este nuevo rey. Capítulo 10, versículo 22. Vimos que Saúl es confirmado, todo Israel presente. Pongamos esto en mente, todo Israel presente. Sale en suerte la tribu de Benjamín, toda la tribu de Benjamín presente. Luego sale la familia de Matri, toda la familia de Matri. Y entre toda la familia de Matri sale uno. ¿Quién? Saúl. Entonces todos están viendo, todos están observando y saben quién es. Miren lo que nos deja ver la Escritura en el verso 22. Dice, revisemos un poquito del 21, ¿ya? Dice, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron. Imagínense, estaban buscando al rey, pero no fue hallado. Luego preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. O sea, pensaban que él tal vez no le llegó la invitación o le cogió tráfico, el camello no avanzaba, no sé, pero no estaba ahí. Entonces preguntan, ¿no ha llegado aquel varón? Y miren lo que hace Dios. Le dice, he aquí que él está escondido, ¿en dónde? Entre el bagaje. ¡Wow! ¿Saben lo que vamos a ver ahorita? Que este rey, como el rey de todas las naciones, de las otras naciones, tenían problemas de carácter, como todo hombre. Tenía un problema de carácter. ¿Por qué digo aquí? Y aquí viene algo interesante. Hay ciertos comentaristas que hablan de que aquí se ve la humildad de Saúl en su comienzo. Que él no quería ser el centro de atención en el momento que ha sido elegido como rey. O sea, Saúl lo que estaba diciendo era, no, por favor, yo no quiero ser el rey. Muy humildemente se esconde. Pero en cambio hay otra línea de teólogos que dicen que esto muestra más bien la cobardía de Saúl. Que ahora sí ya estaba todo el mundo y veía que tenía que gobernar sobre todos ellos. Entonces, ¿qué dijo? Patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue y se escondió. Queridos hermanos, entre los teólogos se pelean entre eso, pero nosotros no vamos a caer en eso. Yo considero más bien que los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que hoy tal vez la gente le llama la bipolaridad. Un día estoy bien, un día estoy mal. Un día quiero obedecer al Señor, otro día no quiero obedecer al Señor. Y queridos amigos, esto iba a ser una lucha constante en la vida de Saúl. Si nosotros revisamos un poco en el capítulo 9 de Primera de Samuel, vamos a ver el versículo número 21, que justamente Francisco lo leía la semana pasada. Cuando se encuentra con el profeta y le dice que él iba a ser el rey, que todo lo que tenía Israel era para él, mire la respuesta. Dice ahí Samuel, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de la tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Si leemos tal vez eso diríamos, wow, qué corazón tan humilde de este hombre que diga, yo soy el más pequeño entre todos. Pero no se mantuvo en todo tiempo así,
sino mire conmigo y adelantémonos un poquito al capítulo número 15. El profeta Samuel va a buscar a este nuevo rey. Él ya viene teniendo ciertas victorias y mire lo que pasa cuando Samuel lo va y lo busca. Dice la Biblia en el verso 12 del capítulo 15. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó, ¿qué cosa? Un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió ¿a dónde? A Gilgal. Wow. Esta constante la vamos a ver en la vida de Saúl. Un problema en su corazón. Un problema de que un día se comportaba de manera humilde, pero el otro día ni medio ganaba una batalla. ¿Y qué pasaba? Monumento ahí presente. Queridos amigos, ellos pidieron rey a su manera. Y tal vez los reyes humanos al principio se pueden mostrar humildes en su corazón. Pero denle un poquito de la droga de poder. Y cambian. Yo creo que somos testigos en la historia. Hemos podido observar cómo hombres comienzan supuestamente humildes, pero tienen un poco de poder. Un poco de poder. Y se transforman por completo. Y lo pueden ver en todo en la vida. Un hombre que puede ser ascendido en un puesto de trabajo, que viene desde abajo y lo hacen jefe. Y ya cuando es jefe, no hay ni quien lo mire ni quien lo toque. Lo vemos en los gobernantes, lo vemos en nuestra vida. Nos invitan a un partido de fútbol, somos malos, metemos un gol. Entramos humildes y salimos con... Messi me queda corto. El ser humano tiene problemas de carácter. Nuestro corazón no tiene una humildad verdadera. La Biblia dice que de nosotros salen los malos pensamientos, sale la altivez de espíritu. Ellos estaban siendo gobernados por un Dios perfecto. Y Dios les está otorgando la petición de su corazón y de sus labios, diciendo, danos un rey como el de las otras naciones. ¿Quieres un rey como el de las otras naciones? Te voy a entregar un rey como el de las otras naciones. Y vas a ver durante toda la historia de Israel cómo se presentan reyes buenos, reyes malos y reyes perversos. Y cómo esto es un altibajo y constante en la vida de Israel. A tal punto que en la vida de Israel su reino se parte en dos por el egoísmo y la altivez de estos reyes humanos. Pero no solamente que Dios les muestra que va a haber un problema en su carácter, porque este hombre estaba hasta escondido en el bagaje, sino que nos va a mostrar algo interesante. Miren el segundo punto de los reyes de afuera. Vengamos al verso 23 y 24. Cuando ya lo encuentran a este sinvergüenza, dice el verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó, ¿cómo? Con alegría, diciendo, ¡viva el rey! ¡Wow! ¿Cómo era entonces el aspecto de este rey Saúl? ¿Cómo era por fuera? Tenía el porte de un rey. ¿Ustedes han visto al rey Felipe? El de España. ¿Y se han visto que está al lado de nuestro gobernante? Si algún día Daniel llega a ver eso, que nos perdone, pero es chistoso ver la diferencia. Pero nosotros podemos ver, y la talla del rey sobresalía de todo el pueblo. Me lo imagino fornido, tal vez buen mozo, tal vez hasta su tono de voz imponía autoridad. Mirarlo solamente mostrábamos respeto, al solo mirarlo. Porque tal vez así eran los reyes de las naciones, de hecho, así tenían que haber sido. Fuertes por fuera, pero queridos amigos, débiles
por dentro. Y ese es el error del ser humano, ¿sabía? El error del ser humano es mirarlo de afuera. Mirar lo que el otro tiene y desear lo que el otro tiene sin saber lo que pasa casa adentro. De hecho, ese mismo error le pasó al mismo profeta Samuel cuando en el capítulo 16 Dios le dice, ve y te voy a mostrar al nuevo rey de Israel. Y va a la casa de Isaí en este caso, e Isaí saca a todos sus hijos. Cuando sale el desfile de los hijos de Isaí, interesante, venían ellos también eran de guerra, entonces yo también me los imagino así, fuertes, altos, valerosos. Entonces cuando Samuel veía a uno de los hijos decía, ese es el pepudo de allá. Bueno, allá no porque no hay pepudo. Pero decía, el fuerte, el de allá. Pero Dios habló directamente a la vida de Samuel y le dijo, no mires al exterior del hombre, porque Jehová no mira el exterior, Jehová mira el corazón. Entonces cuando nosotros observamos, Dios les está entregando rey a medida. Primero observamos el escondite de Saúl y nos muestra el problema de carácter que va a tener como todos los hombres lo tenemos. Luego el error de haber visto tal vez la fortaleza de los reyes de las naciones, fuertes por fuera, pero de hecho débiles por dentro. No solo eso, sino que Dios le va a mostrar algo, que quien vaya a reinar tenía que tener el consejo divino de Dios. No podía tomar su propio consejo, no era sabio en sí mismo, iba a necesitar la dirección de Dios. Y venga conmigo, esto es interesante, en el verso 25, miren lo que nos da de testimonio la palabra de Dios. Samuel, después que dijeron viva el rey, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro en el cual guardó delante de Jehová. Muchas personas o muchos comentaristas dicen que tal vez lo que les lee, en este caso, Samuel al pueblo y al rey que estaba ahí es lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. Probablemente fue así. Venga conmigo y miremos lo que en Deuteronomio nos dice la Escritura que tenían que hacer los reyes. Entonces, en Deuteronomio, capítulo número 17, veamos lo siguiente. Desde el verso número 14, Deuteronomio. Deuteronomio 17, versículo número 14. Miren lo que probablemente fue leído. Dice la Biblia, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, miren lo que les mandaban a hacer, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo. Y leerá en todos los días de su vida, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía entonces que tener este rey consigo? La ley de Dios. Tenía que aprenderla, escribirla y de esa manera saberla y memorizarla. ¿Para qué? Para guardar su corazón. Pero esto también sería una lucha constante
para Saúl. Porque nosotros vamos a ver a Saúl en su comienzo siendo guiado por el Señor a través de Samuel y él obedeciendo. Pero él comienza bien, buscando al Señor para sus guerras. Pero cuando ustedes lo ven en 1 Samuel, capítulo 28, Samuel ya muere, pero Saúl seguía reinando. Y no se le ocurre mejor cosa que buscar una bruja para buscar el consejo de Dios. Una medium, como le quieran llamar. Empezó buscando al Señor y terminó embrujado. Buscó buscando al verdadero Dios y luego se fue al lado oscuro de la galaxia, como diría uno. Lo vemos con ese problema de luchar, de conocer la voluntad de Dios, saber lo que la Escritura dice, pero luego irse y en búsqueda de sus propios deseos. Él comienza obedeciendo y nosotros lo vemos en 1 Samuel 10:8, pero él termina desobedeciendo. Y mire conmigo este pequeño capítulo de él. Vámonos a 1 Samuel nuevamente en el capítulo número 13. Mire los versículos 11 y 12. Capítulo 13. ¿Llegó? Miren lo que se le dice Samuel a Saúl. Llega, no esperó la instrucción del profeta, y cuando el profeta ve que no siguió la instrucción de Dios por medio del profeta, miren lo que le dice. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios, me esforcé y ofrecí holocausto. Eso no era lo que Dios le había mandado a hacer. Dios le había mandado a esperar al profeta. Entonces nosotros vamos a ver que cada rey necesita un consejero, especialmente un consejero divino, por decirlo de alguna forma. Y este hombre comienza bien en la voluntad de Dios, pero en su caminar se va a desviar, terminando haciendo algo muy similar a nosotros. Nuestra propia voluntad. ¿Sabían eso? Queridos amigos, usted y yo no somos diferentes a este hombre Saúl, por si acaso. ¿Cuántos saben que perdonar es algo que el Señor nos guía en su palabra? Amén. Y cuando somos instruidos al perdonar y no lo hacemos, ¿a quién estamos obedeciendo, por ejemplo? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad de nuestro propio corazón? A la voluntad de nuestro propio corazón. Nosotros observamos esto en los reyes, fuertes por fuera, pero débil por dentro. Y esto se complementa perfectamente con que ellos necesitaban el consejo divino, pero no lo atendían. Saúl podría verse muy fuerte por fuera, pero su debilidad, queridos amigos, era interna. Él no podía obedecer la voluntad de Dios por su propia fuerza. De hecho, no podía hacer nada solo. Si observamos nuevamente, venga conmigo al capítulo número 10. Mire qué hace el Señor con personas para que estén a su alrededor. Venga conmigo, asimismo, 1 Samuel, capítulo número 10, y vamos a ver desde el verso número 26. Dice así, y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él, miren esto, qué interesante, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había, ¿qué cosa? Tocado. ¡Qué increíble! Este rey iba a necesitar gente a su alrededor, personas que estén junto a él en todo momento. Vemos entonces que Dios escoge a un hombre a medida, tal cual como lo pidieron. Ellos pidieron rey como las otras naciones y obtuvieron reyes con problemas en carácter, porque el hombre de eso falla,
problemas en su propio carácter. Observamos cómo estos reyes no podían hacer nada en su fuerza. Necesitaban el consejo de Dios, pero asimismo los hombres fallamos en obedecer la voluntad de Dios. Y este no era un rey todopoderoso. Todo rey humano necesita gente a su alrededor. ¿Cuántos de los que están aquí saben cuántos ministros tiene el presidente? Yo ya ni sé. Y no solo eso, sino que los ministros, ustedes saben que tienen subministros. Y los subministros, como le llamen, tienen ministritos. No, mentira, tienen consejeros. O sea, el que está en una posición de liderazgo necesita un consejero. Y ese consejero necesita otro consejero. Y ese consejero, otro consejero. Queridos amigos, Dios era el rey de Israel, sin ningún problema en su carácter. Él no necesita consejeros porque de él procede la sabiduría. Y él no necesita hombres a su alrededor para que puedan dar victoria. Él es suficiente para otorgar victoria. Pero los ojos de Israel en su necedad, en su ceguera, en su corazón decían: no, basta de que reine Dios en medio de nosotros. Queremos un rey tal cual como los que tienen las naciones a nuestro alrededor. Y yo quisiera que hoy nos pongamos unos lentes especiales. Y no para ver las letras chiquitas, sino para que miremos a través de la historia quiénes son los que están recibiendo esta información, esta historia. Es el pueblo de Israel. Un pueblo que ya había pasado por diferentes reyes. Probablemente ya pasaron por Saúl, luego por David, luego por Salomón. Y en ese momento, cuando empieza a quebrantarse el reino y luego son llevados como esclavos nuevamente a otra nación, es probablemente donde esta historia viene hacia ellos. Y yo me los imagino, a mí me gusta mucho imaginarlos, yo me los imagino sentados leyendo esto y diciendo lo siguiente: ¿cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos a este estado de haber sido sacados de Egipto, habiendo estado en nuestra tierra prometida? Nuestros ancestros tenían su tierra repartida. La Biblia declara que en Israel fluye leche y miel. País próspero. ¿Y cómo caímos nuevamente a estar aquí como esclavos? Queridos amigos, ahí está la respuesta. Porque ustedes decidieron desechar al verdadero rey de sus vidas. Fueron ustedes que en sus corazones han decidido poner a Jehová, Dios, rey creador del cielo y de la tierra, y quitarlos del reinado, no sobre Israel, sino de sus propias vidas. Sentados ahí y mirando a la desgracia a su alrededor, dijeron: ya conocemos el motivo del por qué. Porque decidimos que no sea Dios quien gobierne en nuestra vida, sino que sea un hombre que gobierne en nuestra vida. Ellos estaban sentados en el lugar que estaban sentados, en la desgracia que estaban sentados, porque ellos pidieron un rey a medida, un rey que iba a tener problemas en su carácter. Y lo vemos durante todos los reyes. Reyes como David, como Salomón, todos tuvieron problemas en su carácter. Pidieron un rey que se vea fuerte por fuera, pero queridos amigos, la verdad es que eran débiles por dentro. Eran hombres necesitados del consejo divino, algo que esté sobre ellos. Y iban a ser hombres necesitados de hombres que estén alrededor de ellos para que les aconsejen y salgan a batallas. Ellos tuvieron que haber estado sentados ahí y darse cuenta que eso que ellos estaban viviendo no era el plan del Señor. No era el plan de Dios para su pueblo. Fue la petición y lo que ellos dijeron un día cuando miraron a Saúl: viva el rey. Estaban delante de sus ojos ese hombre que había sido guiado por Dios y estar puesto ahí, tal cual como las otras naciones. Qué frase que conmueve nuestro corazón. Mirar ante la desgracia frente a mí y que yo diga: eso quiero. Un rey hombre gobernando
y dijeron, ¡viva el rey! Queridos amigos, yo quisiera ahora que nos quitemos los lentes de la historia y que nos pongamos los lentes de nuestra realidad. ¿Les parece? Porque, miren, no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Tal vez nosotros no estamos diciendo queremos que venga y que nos gobierne alguien como nos gobierna en el Perú o gobierna en Bolivia. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo muchas veces, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Queremos que un hombre, una mujer gobierne sobre nosotros. ¿Y saben quién es? Usted mismo. Yo quiero gobernar sobre mí. Yo quiero ser el que lidera mis decisiones, quien toma toda decisión. Pero no caemos en cuenta, queridos amigos, que somos igual o a veces peor que Saúl. Nosotros queremos gobernar con nosotros, queremos ser los reyes de nuestra vida y no nos damos cuenta que tenemos el mismo problema de carácter que Saúl tenía. Nos levantamos muchas veces y somos humildes delante de Dios y decimos, Señor, aquí estamos. Quiero hacer hoy tu voluntad. Pero al otro día tal vez Dios nos entrega una victoria y simplemente levantamos un estandarte, un monumento a nuestros propios logros. Queridos amigos, muchas veces nos podemos mirar fuertes, seguros, aguerridos por fuera. Es que nadie va a quebrantarme. Pero no nos damos cuenta que por dentro somos débiles y no podemos ni siquiera controlar nuestros propios impulsos. Esta semana he sido sorprendido de mirar cómo altas autoridades, como un asambleísta, que mirar tal vez sus discursos, usted puede decir, qué elocuente este hombre, cómo al hablar alza su mano y puede proclamar querer trabajar por el país, pulcro por fuera, pero repugnante por dentro, habiendo tomado la inocente vida y sexualidad de una niña de 12 años, son los que gobiernan. O yo no sé cuántos han estado viendo, y ese es el contexto tal vez, de lo que he podido ver esta semana. Como un gran comediante, hoy hay una serie acerca de su vida, y vaya que uno mira eso y dice, wow, qué genio que es. Cómo hace reír sin nada de doble sentido. Cómo todo lo que él escribió con su pluma trasciende las generaciones y sale toda esta risa sobre las familias que lo ven. Pero vaya que la historia trae justicia también. Y hoy podemos ver cómo pudo haber sido alegre y creativo por fuera, pero qué inmoral que fue por dentro. Se cruzó una de sus compañeras, le presta atención y deja a la esposa de su juventud, con quien formó un hogar y tenía varios hijos. Y no quiero ofender la memoria de nadie, pero esos dos ejemplos que les traigo el día de hoy son muy similares a nosotros. Muy similares. Porque somos personas donde no queremos que Dios gobierne nuestra vida. Y Dios, cuando decimos no gobiernes nuestra vida, nos va a entregar a medida el gobernante que estamos pidiendo. Con aquella problema de carácter, con aquella actitud fuertes por fuera, pero débiles por dentro. Necesitados también del consejo divino. Queridos amigos, así como Saúl, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es el plan de Dios para la familia. Sabemos cuál es el plan de Dios de redención para nosotros los pecadores. Lo sabemos. Dios nos manda a ser imitadores de sus obras, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Lo sabemos. Pero cuán débiles somos en nuestro interior, que no podemos muchas veces obedecer la voluntad que Él tiene para nosotros. Tal vez hoy usted está sentado aquí y se hace la misma pregunta que los israelitas cuando reciben este texto, diciendo, ¿cómo llegué a estar en este punto de mi vida, en esta desgracia de mi vida, en este dolor que estoy atravesando en mi vida? Yo quisiera decirle esto con el mayor amor.
va a ser la misma respuesta, porque usted ha pedido un rey que no sea el Señor, sino usted mismo es quien quiere gobernar su vida. Es la misma respuesta. Tú pediste un rey, tú pediste reinar y no que el verdadero Dios reine. Queridos amigos, en nuestra necedad obtenemos lo que pedimos. Pero el Señor en su gracia nos entrega a Cristo, que es lo que necesitamos. El Señor en su gracia nos da al verdadero Rey, aquel que puede quitarnos y sacarnos de nuestra desgracia y de nuestra esclavitud. El Señor nos ha otorgado aquel verdadero Rey que es perfecto en su carácter, limpio en su corazón. Caminó en esta tierra en perfección, tentado en todo, pero hallado sin pecado. Nos entrega el verdadero Rey, sabio sin medida, no necesita consejo. De hecho, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él nos entrega al verdadero Rey, quien es todopoderoso. Él no necesita intervención divina. Queridos amigos, aunque Cristo haya venido tal vez con un cuerpo de debilidad como un hombre, nos muestra qué fuerte ha sido Él por dentro. Al tomar la encomienda de su Padre, en venir a esta tierra, en ser hombre y caminar en medio de toda tentación, pero sin cometer ningún pecado, tan fuerte por dentro que aún en su humanidad, cuando oraba, decía: que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue esa obediencia, esa fuerza interna que lo lleva hacia la cruz. Lo lleva a recibir sobre su propia cabeza la corona de espinas que usted, yo, nuestra maldad ha merecido siempre. Fue la fortaleza en su interior que le permitió soportar los clavos, los látigos. La misma ira de Dios sobre su cuerpo. Desfigurado, lo describe Isaías, sobre la cruz. Tentado, cuando le dijeron: salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero la fortaleza del verdadero Rey lo llevaron a la misma muerte. Pero aquella misma fortaleza lo trajo a resurrección para traer victoria sobre la muerte, libertad para nosotros los hombres, para que hoy usted, delante de esta información, pueda tomar una decisión. ¿Quién quieres tú que gobierne tu vida? Queridos amigos, la historia no se equivoca y Dios, cuando pone cada punto y cada tilde sobre su escritura, nos deja ver el ejemplo. Israel terminó en dolor y desgracia. Y la factura de nuestros actos en desobediencia a Dios van a ser exactamente los mismos. Pero hoy hay una esperanza. La gracia antes de la desgracia. Si usted hoy reconoce que usted es quien está gobernando su propia vida, venga en humildad al verdadero Rey. Y sí, dígale: Señor, sé tú gobernando mi vida. Pero tal vez usted tiene tiempos ya en el Evangelio y se está dando cuenta que no está siendo usted quien gobierna su vida. Tal vez está deseando lo que tienen allá afuera, lo que tiene el vecino, lo que tiene la amiga, lo que tiene el amigo. ¿Qué haces viendo aquello que no le pertenece? ¿Qué haces viendo aquel reino del cual tú fuiste libertado y fuiste sacado? Hoy tome una decisión. No se quede igual. ¿O es usted quien reina? ¿O es Cristo quien reina sobre su vida? Amén. Oremos, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.